Ya estamos con Dan Friedman de Marca MX. Dan, el gusto de recibirte. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues con gusto de saludarles y pues para platicar evidentemente de las últimas horas y de los detalles de la lesión de Sebastián Cáceres. Exactamente, de un jugador que te comento, se fue, bueno, muy joven, vos lo sabés, de acá de Uruguay, que llegó a México allí y de a poco se fue consolidando. Bielsa lo tiene muy en cuenta y decíamos en el comienzo, ha jugado los últimos 8 partidos con la selección, lo que refiere directamente con las eliminatorias y los 2 partidos que se ha jugado con amistosos, en el caso de País Vasco y Costa de Marfil. Es un jugador que de a poco ha ido teniendo tremendas actuaciones. Contaros en primera instancia la lesión, cómo se dio el partido, el contexto, y después quiero que me cuentes y me desarrolles un poco cómo ha sido justamente el transitar de él allí en México. Claro, por supuesto. Pues primero que nada, un gusto contactarlos. El partido era el más importante del semestre para el América, el club más ganador de México en cuanto a títulos, no solo nacionales, sino internacionales. El juego era la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el Pachuca, que dirige el también uruguayo Almada. Sí. El partido era importantísimo porque se había igualado 1-1 en el Estadio Azteca el partido de ida, y la vuelta era en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos. Minuto 3 del partido, apenas estaba empezando. Pésimas condiciones del césped del Huracán del Estadio Hidalgo. Se resbala Sebastián Cáceres intentando despejar un balón por la banda de la derecha y se le atora la rodilla y pues tiene una lesión grave en el ligamento medio colateral de la rodilla izquierda. Ya se anunció, empieza la liguilla la próxima semana en México, que Cáceres está descartado para el resto de la liguilla y muy probablemente tendrá problemas para disputar la Copa América venidera en Estados Unidos. Bien, bueno, justamente esa es la preocupación nuestra, más allá obviamente de la salud del futbolista y de ustedes allí y de la América que en su momento hizo una inversión importante por el futbolista, pero justamente en lo que nos compete a nosotros es el plazo de recuperación, ¿no? Se viene la Copa América y el jugador, reitero, es fundamental, pieza clave en el fondo para Bielsa. ¿Ya se estimó un tiempo determinado de recuperación? ¿Puede llegar a estar en algún momento? ¿Se dio alguna fecha puntual o es todo muy reciente como para saber la fecha? Es muy reciente para determinarlo contundentemente, pero yo te digo que sus probabilidades de jugar la liguilla en México son nulas y de jugar la Copa América son bajas. Estamos hablando de una lesión grave en un ligamento de la rodilla. Normalmente esto es medio año, 6 meses, 4 o 5 meses, y no le da para disputar la Copa América, y sobre todo el tema de que las plantillas son limitadas. Yo no sé si eso habría que preguntárselo a Bielsa, pero si le va a guardar un lugar para que jugara semifinales o finales, teniendo que seguramente lo que es un hecho es que no disputaría los primeros juegos de la Copa América. Claro, no, pero me parece que en este caso, como decís vos, hay una plantilla muy limitada y yo creo que no da para llevar un futbolista lesionado y esperarlo, que nos pasó a nosotros en el Mundial, ¿no? Con Ronald Araujo, se llevó al Mundial y Araujo no terminó jugando, Uruguay quedó eliminado y Araujo se fue del Mundial sin jugar. Me parece que si bien era otro técnico, en ese momento la tomaba la decisión Diego Alonso, en este caso es Bielsa obviamente, pero me parece que no da. Contame y contale a la gente cómo se plantea la recuperación de aquí en más del jugador, cirugía, hay una operación de por medio, contale a la gente eso. Lo más probable es que se tenga que hacer una cirugía. Hasta ahora la única información oficial es que es una lesión grave, pero tratando de interpretar las palabras del Club América, esto significa muy probablemente una cirugía e insisto, de 4 a 6 meses de recuperación, sin que esto sea un comunicado oficial aún de la entidad de la capital de la Ciudad de México. Bien, Dan, y contarle a la gente cómo ha rendido el jugador desde que llegó, cómo fue la adaptación, que no es fácil, porque fue un chico joven que salió de Liverpool acá, lo había hecho de buena forma, pero se fue sin demasiado ruido, porque viste que hay jugadores que hacen mucho ruido, me refiero al entorno y a lo que implican los jugadores. Él acá en nuestro medio era un jugador que recién se estaba consolidando. El América se fijó en él, lo llevó. ¿Y cómo ha sido todo ese camino hasta ahora? Sí, ha sido poco a poco, no fue la mejor, sobre todo en las últimas
2-3 temporadas de Cáceres en el América, pues se había cuestionado mucho su nivel en cuanto a la cobertura en las marcas en México. Sin embargo, el último semestre fue espectacular. Es el mejor jugador de la defensiva del América, que cuenta con el seleccionado chileno Igor Lichnowsky, que es su compañero en la central americanista, y sin embargo Cáceres se encumbró como el líder de esa unidad defensiva, que fue la menos goleada en este semestre, en el clausura 2024 de la Liga MX. La realidad es que ha sido un semestre espectacular, al grado de que, como bien dices, Bielsa lo tiene como titular en una defensiva que tiene a Uruguay al tope de la clasificación en CONMEBOL. Eso lo sabrán ustedes mejor que yo, pero la realidad es que en el club más importante de México es el mejor defensa del equipo y probablemente uno de los 3 o 4 mejores defensores de la Liga MX. A ese nivel ha estado jugando Cáceres, y si hay alguien que conoce bien la Liga MX es Bielsa, que también dirigió al Atlas aquí en la Liga MX y que fue el candidato número 1 en algún momento para dirigir la selección mexicana, que lo rechazaron, y luego se fue a Uruguay, en donde está haciendo hasta ahora un trabajo fabuloso. Pero hablando de Cáceres, pues es su mano derecha, digamos, en la cuestión defensiva. Entonces, sus actuaciones en el América, en donde ha progresado fabulosamente, como dices, llegando de un club que no es el principal de la Liga Uruguaya, no es el Peñarol, no es el Nacional, es el Liverpool, pues ha sido fabuloso. Dan, las noticias que das tú, evidentemente no son buenas, porque Uruguay ha tenido algunas situaciones particulares, y me refiero a lesiones en el fondo, las de Araujo, que son habituales. Hablo del futbolista del Madrid, bueno, Joséma Jiménez, que ha estado... Joséma Jiménez, sí, del Barcelona, Araujo. Ah, perdón, ¿qué dije? Del Madrid. Ah, perdón. Bueno, Araujo entonces, lo de Joséma Jiménez, que ha sido inestable también en cuanto a la cantidad de lesiones. Yo creo que Bielsa no ha tenido tanto compromiso con Coates, por ejemplo, que es otro jugador también interesante con experiencia ya en Uruguay, con diferentes alternativas. Y el técnico había encontrado, justamente en Cáceres, en un jugador que no se lesionaba y que era fijo en el fondo de Uruguay. Y que aparte en Uruguay se había adaptado bien al juego táctico que hace Bielsa, que es de mucha presión arriba y que a veces los zagueros quedan con metros detrás de ellos. Y él, en el caso de Cáceres, lo había interpretado 100%. Que insisto, también es la filosofía de juego de André Jardine, el técnico brasileño del América, y por eso había funcionado también, ¿no? La marca en espacios amplios, porque el América es un equipo que juega normalmente teniendo la posesión del balón, como le gusta a Marcelo Bielsa también en Uruguay, y eso hace que los defensas a veces queden mano a mano atrás. Entonces es importante decir que digamos que empata ese perfil de jugador, tanto en su desarrollo con las Águilas del América como en la selección uruguaya, y eso había sido muy importante para esto. Pero también hay otra cosa que decir, y perdón por poner la agenda en el tema, la condición del césped del Estadio Hidalgo, que era paupérrimo para un juego de semifinales de la CONCACAF Champions League. Es cierto que Cáceres normalmente no se lesiona, pero ante campos así, si se te queda atorada la rodilla, no es una cuestión física, es una cuestión que le puede pasar a cualquiera ante un césped de esa calidad. ¿Y cómo dieron la autorización para que se jugara en un escenario deportivo que justamente atenta contra las lesiones de los jugadores, ¿no? La salud física de los jugadores, teniendo en cuenta la instancia tan importante que estaban disputando en un partido trascendente, y de jugadores que están cotizados, unos cuantos de ellos, en millones de dólares? Pues es que es el mismo torneo en donde participó el Inter Miami, Lionel Messi y Luis Suárez con el Inter. Y jugaron en la cancha de Monterrey, que estaba igual o peor. Los campos de México, hay unos en muy buenas condiciones, pero hay otros que no dan las condiciones, y creo que esto pasa no solo en el torneo de CONCACAF. Habrá que ver la Copa Libertadores y los céspedes donde se juegan. Al final estamos hablando de organizaciones, de entes futbolísticos que se saltan las reglas. Es tan importante tener un buen equipo de fútbol como tener un buen césped en tu cancha, y la realidad es que no se debió haber autorizado, pero se autoriza en nuestros países, desgraciadamente, porque las reglas
pues no se cumplen. Es así, no es solo el fútbol, hay reglamentos y no se cumplen. Dan, pero uno ve desde lejos el mercado mexicano, que de hecho lo es poderoso desde el punto de vista económico, con todos los sponsors que tienen, con movimientos en los clubes y respaldos de inversores que aparecen, que ya sabemos de dónde pueden llegar a venir, pero con inversores que aparecen, y no se preocupan, digamos, y con la llegada de jugadores trascendentes, porque se pagan jugadores importantes allí y precios relevantes, y quizá dejan hacia el costado esta situación de las canchas, que es tan importante. Es más importante, diría yo, porque es la integridad de tu producto, porque así como se lesionó un jugador del equipo rival, en este caso América, se podía lesionar alguno del Pachuca, que es al que tú le pagas. Estás poniendo en riesgo tu propio activo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es cierto que México está sufriendo en cuestiones quizás no deportivas una sequía como nunca antes en el país. Hay problemas de distribución de agua en todo el centro del país y el norte, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Pachuca, en varios países, en varias ciudades, y esto pues evidentemente no escapa del tema de las canchas. Se seca el pasto, hay condiciones de sequía, y eso afecta a las canchas, pero eso no significa que no haya tecnologías e inversiones que se tuvieran que hacer, porque pues se pagan, como dices, muy buenas cantidades por transferencias, por derechos de imagen, por derechos de televisión, y lo último que se piensa luego es en las canchas y en el activo de los equipos. Pachuca va a jugar hoy un partido de play-in cuando jugó en menos de 48 horas un partido de CONCACAF Liga de Campeones. Eso es prohibido por FIFA y sin embargo se va a hacer. Entonces, no se cuida la integridad de los jugadores. Tú sabes que menos de 48 días de descanso pone en riesgo a gente importante. Salomón Rondón, el centro delantero de Pachuca, es estelar en la selección de Venezuela, por ejemplo, y probablemente me contacte mañana un radio de Venezuela para saber qué pasa con la salud de Rondón, porque algo le vaya a pasar mañana. Entonces, claro que es un tema importante, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Contame cómo va lo de Guillermo Almada, que bueno, está en la final de ahí de esta copa que decías tú, de la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Cómo le está yendo en este último tiempo? Evidentemente triunfante, pero ¿cómo ha sido un poco el pasar de él? Que es un técnico importante y que en su momento estuvo hasta en carpeta para poder llegar a la selección uruguaya. Es que la relación entre Liga MX y los directores técnicos de la selección de Uruguay es impresionante. Hablabas tú de Diego Alonso, que también pasó por Pachuca y por Monterrey, ¿no? Al final de cuentas, se fijan mucho, y lo interesante de Almada, que también es candidato o fue uno de los finalistas para ocupar el puesto que dejó vacante el Tata Martino en la selección mexicana tras el Mundial pasado, pues esto te habla, es uno de los grandes candidatos a dirigir también la selección mexicana, y que antier, en el partido contra el América, jugó con prácticamente 8 jugadores de cantera de Pachuca, jóvenes mexicanos, y eso gusta mucho a la afición. La verdad es que Pachuca siempre ha sido un ejemplo de exportación en un país que no es tan exportador, por ejemplo, como el suyo, como Uruguay, pero jugadores del calibre del Chucky Lozano, de Héctor Herrera, han salido del Pachuca por esa filosofía que Almada empata muy bien. Hoy hay varios jugadores del Pachuca que son candidatos a ser exportados al extranjero, y en gran parte es por ese trabajo con jóvenes que hace Guillermo Almada, derrotando al América, que probablemente tenga 4 o 5 veces el valor de mercado en su plantilla que lo que tiene el Pachuca. Entonces eso llama poderosamente la atención. Ya fue campeón en México con el cuadro hidalguense, y va a entrar a esta final de la CONCACAF con la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Dan, mirá en qué voy a desembocar, en algo mucho más macro de lo que estamos hablando y puntual. Vos sabés que me voy a referir a la selección mexicana, y que uno a veces ve a México en diferentes campeonatos, y básicamente me refiero al campeonato del mundo, a los campeonatos del mundo, y uno dice, bueno, México tiene una liga como la que estamos hablando, con mucha inversión, con capitales extranjeros que vienen de Estados Unidos, otros que son de México, de diferentes regiones, con las televisoras que son muy fuertes en tu país, la verdad, es así.
¿Y por qué México de repente no en los mundiales no trasciende más de lo que uno piensa que va a trascender? Que siempre dan batalla, porque es cierto, dan batalla en los partidos, pero siempre se quedan por ahí a media agua. Y lo otro que siempre le cuesta ganarle a Estados Unidos muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son tus argumentos de acuerdo a tu visión del fútbol mexicano y esa rivalidad con Estados Unidos que casi siempre les toca perder? Y de los mundiales, que uno piensa que México va a dar más en los mundiales. No digo que sea campeón del mundo, porque hoy es difícil ser campeón del mundo, pero uno siempre espera más de México. Pues esencialmente porque no se tienen jugadores de elite mundial, y cuando se tiene es uno, si acaso, porque no hay la exportación importante al fútbol extranjero por las propias condiciones del mercado en México. Es tan bien pagado el futbolista mexicano que los mejores futbolistas mexicanos de la Liga MX prefieren quedarse a jugar en México que salir al extranjero. Entonces yo te invitaría a que hicieras una lista de los 200 mejores jugadores del mundo, y si pones a un jugador mexicano entre los 200 o digamos los 100 mejores del mundo, no los vas a encontrar, porque tú al final de cuentas, cuando tienes que hacer la convocatoria a la selección mexicana de fútbol, y no quiere decir que no haya buenos jugadores mexicanos, y esta es una cuestión, insisto, de organización en el fútbol mexicano, pero cuando tú tienes que decidir quién es el mejor centro delantero para jugar en la selección mexicana, pues te decides entre el goleador del América, Henry Martín, y un jugador promisorio que está en el Feyenoord, que se llama Santiago Jiménez, y esas son tus opciones. No es que sean malas opciones, pero luego ves a Uruguay y tiene jugadores en el Liverpool, no de Uruguay, sino no en el Liverpool de Inglaterra para escoger, ¿no? Y esa es la diferencia. Uruguay y México, tú corrígeme, pero se enfrentaron en grupos en el Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, ¿cierto? Sí, claro. En el que Uruguay llegó al juego por el tercer lugar con aquella gran actuación de Diego Forlán. Exacto. Y de Luis Suárez. ¿Hace cuánto que no tenemos a un Diego Forlán o a Luis Suárez a ese nivel compitiendo en el mundo, ¿no? Tuvimos a Javier Hernández, al Chicharito Hernández, y no llegó a ser Diego Forlán. No. Fue muy bueno, pero no llegó a ser Diego Forlán, llegó, no. Mucho menos llegó a ser Luis Suárez. Claro. Entonces, para mí ahí está la diferencia. Al final tienes que competir. Sí hay intención, sí hay técnica, sí hay táctica, pero el talento es bien importante y falta no digo que no haya talento, pero ese nivel de talento que tiene que foguearse en el extranjero y no en la Liga MX. Ese es el tema. Ustedes exportan, no sé, centenares de jugadores, nosotros decenas. Esa es completamente la diferencia en un país como Uruguay, que no tiene ni el 5% de la población de México. Es cierto, y la verdad que sos muy realista, ¿no? Porque pusiste en consideración justamente eso. ¿Cuáles son los jugadores de nivel que tiene México en este momento a nivel mundial? Y uno recorre, y lo que decías, capaz que uno tiene desconocimiento de algún chico que está surgiendo, pero uno decía, Chicharito, ¿y qué otro más puede aparecer a nivel mundial? Y Chicharito estuvo lejos de ser lo que pudo ser Suárez, Cavani o el propio Forlán. Es cierto, es así, pero uno lo que pasa que uno ve a esa liga tan poderosa que se paga tanto, los jugadores nuestros acá en nuestro país, muchos de ellos quieren ir a México como escala a Europa, ponele, pero ya de México saben que van a ganar 30, 40, 50, 70 mil dólares y quieren ir a México. Está bien, es el aspecto económico, pero fuiste muy realista. La verdad que considero mucho lo que decís, y me va a quedar para el futuro, porque reitero, uno siempre espera más de México y México no responde. Sí, no responde a la expectativa que crea por la inversión en el fútbol, porque Uruguay, con toda la historia que tiene en el fútbol, no invierte, y no creo exagerar, el 1% que invierte México en su fútbol, ¿no? Y al final de cuentas, pues habla muy bien. Uruguay es un ejemplo mundial de cómo exportar jugadores, quizás el mejor ejemplo, incluso por arriba de Argentina y Brasil, si uno habla de la cantidad de población de países enormes como Argentina y Brasil y lo que es Uruguay. Y aún así, pues Uruguay no es candidato a ganar el mundial, mucho menos México. La realidad es que ganar un mundial ya son palabras mayores, ¿no? Sí, es complicado. En la actualidad es complicado por muchas situaciones que se dan. Dan, ¿qué otro uruguayo está funcionando lindo allí en México que vos lo destaques?
y que uno, digamos, tenga en consideración, más allá de los que vienen a la selección, pero ¿quién está funcionando bien allí? De futbolistas uruguayos que estén funcionando bien en México, aquí de bote pronto pensaba en Cáceres. Ay, me agarras, decimos en México en curva, un término beisbolero. Híjole, y no se me ocurre uno ahorita a ese nivel, ¿no? Federico Pereira, que está en Toluca, está... Federico Pereira, Federico Pereira, que está en Toluca, el lateral derecho. Sí, digo, está funcionando bien, pero nada que ver con el nivel de Cáceres, y la verdad es que qué bueno que lo mencionas. Sí, en Toluca, en un equipo que hablando del mismo torneo de CONCACAF, imagínate, quedó eliminado por el Herediano de Costa Rica, el cuadro choricero de Toluca, en la ronda de octavos de final, así que el equipo quedó en tercer lugar de la clasificación general. Ha sido un jugador importante del conjunto que mencionas, ¿no? Del cuadro de Toluca, pero que creería yo que no al nivel de Cáceres, por supuesto. Te nombro tres, ¿no? Dan. Mirá, por recordármelo. Te nombro tres y vos me decís cómo andan ellos en este momento. Lozano, Brian Lozano, hombre que tiene buen remate de larga distancia, Brian Rodríguez y Viñas. Ok, del huevo Lozano, pues sí, ha decrecido su nivel en el Atlas, que no ha sido el mejor equipo de este torneo, ni mucho menos. De Brian Rodríguez es un jugador reserva en el América que estaba en la MLS, que entró ayer en el partido con Pachuca y no pudo ser diferenciador, que justamente había entrado por el cabecita, por Jonathan Rodríguez, que también es uruguayo. Sí. ¿Qué tal mi tiempo de los verbos? Él se fue al Portland Timber de la MLS. La verdad es que Jonathan Rodríguez hizo muchísima falta al América. Estoy diciéndote de otro jugador uruguayo que hace muy poco, hace menos de meses estuvo, él sería otro de los que se me ocurrían, y Jonathan Rodríguez pues estuvo en la convocatoria de Marcelo Bielsa, por supuesto, y que fue bastión del título de Cruz Azul ya hace algún tiempo. Fue goleador del certamen en México, pero ahorita ya no está en México, está en la MLS, y justamente se fue a la MLS porque era reserva en el América, buscando tener actividad para poder jugar la Copa América, que ha sido un jugador considerado, pues no sé si recientemente, pero sí dentro de la baraja de Marcelo Bielsa, y eso quería hacer Jonathan Rodríguez, que para mí es uno de los mejores elementos que han pisado recientemente las canchas mexicanas. Bien, tenemos unos cuantos más, a Maxi Araujo, tenemos a Rodrigo Aguirre, tenemos unos cuantos más a Gorriarán y eso, pero ahora te pregunto, ¿sabes de qué? Acerca de esos los tenés en cuenta también. Sí, claro, me estás recordando, hasta me da pena no haberme acordado de bote pronto, pero Maxi Araujo ha tenido, me parece que es mejor, inclusive en Toluca es mejor, el mejor uruguayo de Toluca. El caso, me decías, de Fernando Gorriarán ha decepcionado. Era un jugador pivote de Santos Laguna y fue transferido a Tigres, en donde no ha funcionado como se quería, el caso de Fernando Gorriarán. Y ¿alguien más me habías dicho? De Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre, que es el tercer delantero de Monterrey, que también quedó ayer eliminado por el Columbus Crew de la MLS, está detrás de Berterame, delantero argentino, y de Brandon Vázquez, de la selección de Estados Unidos. Rodrigo Aguirre, que fue goleador con Necaxa, pues no ha funcionado de la misma manera en Monterrey, ¿no? Es un jugador que tiene muy poca actividad. Dan, ¿y cómo han vivido o están viviendo todo este momento de Messi, el Inter Miami? Van y vienen y juegan entre ustedes y nada. ¿Cómo están viviendo ustedes en México? Porque evidentemente hay mucho movimiento, expectativa de cada uno de los partidos que se originan donde Messi y Suárez están juntos, entre otros, ¿no? Sí fue un boom en México. Sí fue algo muy notable la visita del Inter Miami a Monterrey. Lionel Messi, te cuento que nunca había disputado un juego oficial en México. Había jugado amistosos,
y el primer juego oficial, que fue la visita de Inter Miami justamente a Monterrey, quedando eliminados en cuartos de final de la CONCACAF. No se sabía si iba a jugar Messi, si iba a jugar el mismo Luis Suárez, que honestamente pues es preocupante su nivel físico normal a esta edad, con el rendimiento que ha tenido. Sí ha sido un boom mediático en México también, el tema del Inter Miami. Tú sabes que muchos mexicanos viajan a Estados Unidos a ver partidos, y eso pasa inclusive también en el sur de la Florida, y de rebote nos cae por torneos como la Conca Champions, pues la presencia de Messi en territorio mexicano. Pero yo te diría que en un punto de vista quizás particular y poco popular de mi parte, lo de Messi en el Inter Miami es mucho más un circo mediático que el nivel de fútbol que tenían. Es casi como ver a los Harlem Globetrotters jugar básquetbol, pero en el fútbol y en partidos oficiales. Y el tema es que evidentemente pues el nivel del Inter Miami pues no tiene nada que ver con aquel Barcelona de Suárez, de Messi, por evidentes razones. Jordi Alba, Sergio Busquets, todos ellos están en el Inter Miami, ¿no? Sí. ¿Y a Suárez cómo lo has visto vos? La verdad es que con el mismo liderazgo, con la misma actitud de siempre, con el mismo deseo de ganar, pero con un nivel físico pues lamentable con respecto, en comparación a lo que llegó a ser el Luis Suárez, que incluso antes de ir al Inter Miami también se rumoró que venía a Cruz Azul, ¿no? Sí. En México, y que al final no se concretó ese fichaje y acabó yendo en Miami. A mí, pues no sé, yo no soy quien para decir qué tiene que hacer un futbolista, y entiendo el gusto que tiene él por jugar fútbol. A mí me da tristeza comparar a Luis Suárez tope con el Luis Suárez de ahora, y no es por una cuestión de actitud, es una cuestión de edad y de rendimiento físico. ¡Wow! Fuiste durísimo y contundente. Ojo, seguro, vos lo tenés muy cerquita y lo estás viendo de forma constante, ¿no? Uno de repente ve imágenes, de repente ve contextos de partidos, me refiero a compactos, y de repente no puede canalizar eso, pero fuiste duro y seguramente realista, porque está en la etapa final de su carrera también, ¿no? Así es, y insisto, digamos que lo digo profesionalmente, sin el afán de entender que seguramente Luis Suárez disfruta de jugar fútbol, sobre todo disfruta de jugar con sus amigos fútbol, y en un punto de vista personal lo puedo entender. Ahora, si yo me pongo a analizar rendimiento con respecto al tope de uno de los mejores centros delanteros de la historia del fútbol, porque quiero ser justo con Luis Suárez, pues sí, es ver la decadencia o los últimos años o el final de una carrera grandiosa. Dan, mirá, te voy a hacer que vayas a tu memoria a ver si lo ubicás. Yo te voy a nombrar un futbolista, y vos me decís, porque hubo un lío acá hace un tiempo atrás. Ya te voy nombrando el jugador y vos hacés memoria a ver si lo ubicás. Akeloba, en Tijuana. Hubo un lío tremendo acá. Hubo un lío tremendo acá con los dirigentes de Peñarol, que venía, que no venía. Yo tuve una charla larga, como de media hora, con Lucas Domenech, que es su representante, que le había prometido a Peñarol y se había dicho que llegaba en una jornada. Al final no llegó. El jugador decidió quedarse ahí en México por temas económicos, pero te quiero decir que hubo un lío bárbaro acá por Akeloba. Contame qué ha sido de la vida de ese ciudadano marfileño. No, bueno, para empezar, híjole, no quiero ser demasiado duro, pero tengo que decir las cosas como las veo. Es impresionantemente increíble que un club de las Polendas del Peñarol, de un grande de Sudamérica, se haya fijado en un jugador reserva lesionado de Xolos de Tijuana, porque allá es donde jugaba o juega o está registrado Akeloba. Les quiero decir que Xoloscuintles de Tijuana no ganó un juego en la Liga MX hasta la penúltima jornada. Acaban de correr a Miguel Herrera, el Piojo Herrera, técnico de la selección en el Mundial de Brasil 2014, sí, tras el peor torneo de la historia del equipo fronterizo. Bueno, Akeloba era reserva de ese equipo y estaba lesionado. Para empezar,
no sé por qué Peñarol se fija en un jugador de ese nivel, ¿no? Ni jugó en la Liga MX, no sé qué haga en este momento, profesionalmente, no creo que vaya a seguir en Tijuana. Fue un jugador, si yo quiero ser benévolo, mediocre en la Liga MX en su momento top, y ahorita ni siquiera es un jugador que tenga minutos en uno de los peores equipos de la Liga MX, y en ese jugador se fijó el Peñarol de Uruguay, ¿no? Estamos hablando de un grande de Sudamérica, así es como te lo podría definir. Y nada, ¿qué te voy a decir? La verdad que fuiste directo al grano sin escaparle a lo que es la opinión profesional tuya, y la verdad que me parece adecuado, respetando. Alguno dirá, no, era terrible jugador, pero fuiste duro, duro, duro. Dan, el gusto de dialogar contigo. Nada, estamos a las órdenes acá en Montevideo por cualquier tema que quieras consultarnos, y te mando un gran abrazo. Simplemente eso por el momento. No, el gusto es mío, y les cuento algo hablando de jugadores uruguayos. En mi casa, en su casa, tienen a una persona que tiene el jersey número 9 a ver si ustedes se acuerdan, del Grillo Vizcaizacú. Sí, claro, claro. Escuchame, esperá, Dan, estuvo hace menos de una semana, estuvo sentado acá en los estudios de nuestro canal de YouTube, justamente dialogando de todo, hablando mucho de fútbol. No, pues que sepan que me acuerdo muy bien de Vizcaizacú en Veracruz, y pues hablar de jugadores mexicanos, uruguayos, técnicos uruguayos en México que han destacado. La verdad es un gusto platicar con ustedes, y a la orden. Soy duro, pero no soy cruel. Trato de decir lo que pienso sin herir a nadie, ¿no? Dan, mirá que yo te digo así, te lo digo a vos, pero mirá que yo soy duro. Todo este equipo, cuando tenemos que ser duros, somos duros. Cuando tenemos que ser blandos o tenemos que opinar de forma correcta como corresponde, así que no nos asombra nada. Te mando un gran abrazo. Abrazo para ti y para toda tu audiencia. Allí estaba Dan Friedman, periodista de Marca MX.